una persona que viene ya desde el principio con la casa, y la pastora y el pastor me ha dado la oportunidad de formarme y de estar aquí en el altar para traer palabra del Padre. Por eso esta mañana del día de hoy, Padre, yo te pido que me inhiba de cualquier situación humana, que me uses como vaso y que yo pueda traer palabra a aquellos que necesitan escuchar que en todo momento tú estás presente, a pesar de cualquier situación y a pesar de cualquier dificultad que puedan estar atravesando nuestros hermanos. La palabra no tiene variación, porque todo lo que aquí empezamos en el día de hoy tiene una coinonía contigo, de saber de que estamos estableciendo la voluntad aquí en la tierra, y sabiendo que la palabra, como dice tu palabra, es cortante como espada de doble filo, que penetra primero dentro de nosotros y después tú nos las das para fluir a los demás. Por eso, Padre, en el día de hoy quiero comenzar primero dando gracias, sabiendo que mi nombre es Héctor Cordones, hijo de la casa. Estamos aquí delante de ustedes estableciendo su palabra, gracias a los que nos ven por Zoom de hoy. La casa nuestra, así mismo como dice, es de restauración y adoración. Por eso la casa tiene un ADN principal, que es restaurar familias y restaurar corazones. No hay forma de que una casa tenga un nombre que no sea establecido allí en el cielo, que en la tierra no se establezca lo que está establecido. Así que voy a empezar con un versículo para que entiendan que por medio de la oración se pueden romper muchas cosas. Si me colocas ahí, Santiago 4:3. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. En medio de la oración muchas veces pedimos cosas que está dentro de nuestros corazones y dentro del propósito de la tierra. Pero si no está en la intención de Dios que recibamos lo que Él quiere, Dios no nos lo va a facilitar, porque puede ser que en ese momento tú puedas satisfacer una necesidad, pero quizás pueda alejarte de Dios. Por eso Dios da lo que Él le place, si está dentro del corazón de Él, para traerlo aquí a la tierra. Eso que dice ahí, debemos de orar con intención de lo que está establecido en la palabra de Dios para nosotros, y para que no nos traiga cosas que al final quizás nos alejen mucho de Él, y quizás lo que Él quiere que le pidamos con intención para adorarlo a Él, para estar más cerca de Él. Así que quise empezar con esto porque mi tema viene, como dice, que la iglesia no tiene variación, y no me reuní con ninguno de los adoradores, no me reuní con mi pastora. La pastora tiene como objetivo siempre de prepararnos y decirnos: fluye como el Padre te presenta. Así como un niño, Dios le da la palabra adecuada en el momento, que a veces ignoramos los niños y son los más tiernos en el espíritu. Así mismo la pastora nos da la oportunidad de que nosotros podamos luchar con nuestro propio camino, porque dice la palabra que es de valiente arrebatar el cielo. Así que nosotros estamos aquí, somos valientes porque decidimos dar un paso que mucha gente a veces lo está pensando y a veces no sabe que aquí es que está la verdadera bendición. Así que el tema de hoy, para que ustedes vean que tenemos coinonía en espíritu, es la perseverancia en medio de la adversidad, basado en la historia de Job. ¿Por qué elegí a Job y por qué me llegó ese tema tan profundo? Porque en medio de la perseverancia es cuando Dios se establece y le dice a uno que no es con paciencia, sino con perseverancia. La paciencia es sentarse a esperar lo que ha de llegar. La perseverancia es luchar por lo que nosotros tenemos que luchar para llegar al reino de los cielos. Si nosotros nos quedamos estáticos en un punto, no vamos a llegar al otro. Pero si buscamos y escudriñamos la palabra y seguimos avanzando con Él,
nosotros vamos a ser perseverantes en el reino y vamos a romper todo aquello que el enemigo quiere veces mostrarnos en esos espejismos que están en las calles, en esas situaciones, en esas dificultades. Por eso elegí a Job, porque Job es un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de que no todo lo malo a veces es malo. Escuchen esto, no todo lo malo a veces es malo cuando se trata del reino. Hay veces, como dice la pastora, que a veces las dificultades nos elevan a otro nivel, porque muchos están esperando que tú caigas. Y el Padre lo que quiere decirte ahí es el gallo mío que yo tengo en la tierra. Eso pasó con Job, pero primero quiero definir la palabra perseverancia en la Biblia. La perseverancia en la Biblia dice mantenerse firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la oposición. Escuchen esto, a pesar de la oposición. Y pónganle hincapié a eso. Muchas veces la oposición a veces no viene de un lejano, viene de uno de que está dentro de nosotros. Puede ser un hermano, puede ser un padre, puede ser un vecino, cualquier persona. Porque el enemigo, cuando ve frutos, cuando ve un propósito, hace lo que sea para desviarte del camino. Así que esa palabra de oposición, entiéndanla, que viene a hacer eso. Dice de oposición la tentación o la adversidad. La Biblia enseña que la perseverancia es importante y que Dios recompensa a quienes la practican. ¿Por qué Dios recompensa a quienes la practican? Porque, como le dije, la paciencia es importante para un momento adecuado, pero la perseverancia Dios le da fruto y le da premios porque dice, wow, pero qué fuerte ese muchacho, se le ha ido todo, lo ha perdido todo, no tiene nada y él insiste todavía en seguirme. Él insiste en seguirme cada día a pesar de que no tiene nada. Por eso Dios, cuando premia, premia al doble, al triple, al quintuple, al 100 por 1, como dice la palabra. Así que le voy a dar 5 ejemplos de personas que perseveraron y tuvieron perseverancia en la palabra y en la palabra. El primero es Job. El segundo es Caleb, valiente, consagrado a Dios y perseverante. El tercero es Moisés. Ana, la mujer perseverante en oración. El quinto es Pablo y la perseverancia de llevar el evangelio. Esas 5 personas fueron perseverantes en cada uno de sus ministerios, en cada uno de sus situaciones que enfrentaron en la tierra en aquel momento. Por eso dice el Salmo 19:11. Se dice que quienes guardan los mandamientos de Dios reciben un gran galardón para sus almas. En Santiago 1:12, 17 dice, se dice que quienes preservan bajo la prueba de recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido. En Hebreo 36:39 dice, quienes preservan para cumplir la voluntad de Dios recibirán lo que Él ha prometido. En Proverbios 12:21, ninguna adversidad, ahora le voy a definir la palabra adversidad, para que ustedes vean que la adversidad no tiene que ser una limitante cuando estamos dentro del reino. Dice, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. La Biblia dice en la adversidad se relaciona con pruebas, decepciones, sufrimiento, dolor, que puede ser de naturaleza física, emocional o espiritual. Recuerden esto, física, emocional o espiritual. ¿Cuántos de ustedes no saben que el enemigo ahora ha tratado de confundir a los jóvenes con los problemas de salud mental? Nuestro país antes no se veía esto. Antes se veía que en la escuela había una psicóloga, pero la psicóloga era para arreglar cosas de problemas, de situaciones de la escuela. Ahora no. Ahora hay medicamentos. Ahora hay situaciones. Y por tanto, todas esas situaciones que están enfrentando esas adversidades no vienen para hacer el bien, sino vienen para dañar. Así que nosotros le pedimos que esos problemas y esas situaciones no entren a la vida de nuestros jóvenes.
Así que en Eclesiastés dice, cuando tengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué encontrarse después. Así que comenzamos, aquí comienza la historia de Job. Aquí comienza quién era Job específicamente. La historia dice que Job era un excelente ejemplo de perseverancia en medio de la adversidad. Job, un hombre justo, temeroso de Dios, enfrenta una serie de calamidades que lo llevan a perder todo. Todo. Ahora bien, le voy a definir la palabra o el hombre en ese momento, que por qué lo traje este tiempo, porque es una historia que no tiene tiempo. Fíjense que hace 2000, 3000 años, por eso la Biblia es el libro de las verdades, el guión de nuestra vida, si vamos a ella. Por eso mire todo ese tiempo que tiene esa historia ahí, y si usted la trae al 2024, es exactamente lo que cada uno estamos viviendo. Pero en el nombre de Jesús, eso se rompe en el día de hoy. ¿Quién era Job? Había una vez en el cierto país de Uz un hombre llamado, un hombre bueno, honrado, siempre que obedecía a Dios evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job. Era un hombre el más rico en la región. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía 7000 ovejas, 3000 camellos, 1000 bueyes, quintueras burras. O sea, era un hombre muy, muy rico, extremadamente rico. Pero era un hombre que decía ahí, temeroso de Dios. Tan temeroso de Dios que él hacía sacrificio cada mañana por si sus hijos habían de cometer algún pecado contra Dios. Era tan aferrado a la palabra de Dios y a ser temeroso de él, que él oraba por sus hijos. Pero resulta que empezaron a ver cosas. ¿Dónde llega la situación de Job y dónde esto me llevó a analizar que Dios permite cosas para exaltarnos, para llevarnos a otro nivel? Resulta que Dios tenía, ¿alguien ha visto la semanal del presidente? ¿Han visto la semanal? Eso mismo hacía Dios en tiempo. Hacía una semanal, llamaba a los ángeles y los sentaba en la semanal. Resulta que llamó al ángel acusador. El ángel acusador es Satanás, en el cual llegó a esa semanal que hacía Dios, para ponerlo en el contexto actual. Y le pregunta, ¿y tú de dónde vienes? Yo vengo de andar la tierra de extremo a extremo. La he rondeado, le he dado vueltas. Fíjense que Dios sabe sus caminos y Él sabe dónde Él anda. Pero Él le pregunta. Pero Dios es tan maravilloso y Dios es tan bueno que dice, ¿y te fijaste en Héctor Cordones? ¿Te fijaste en Yormeri? ¿Te fijaste en Lía? ¿Te fijaste en Rayleigh? ¿Por qué le digo esto? Porque lo primero que le preguntó, ¿te fijaste en mi hijo Job? Que es puro, que es sincero, que no se dobla, para que lo entiendan en el tema de ahora. Que siempre está ahí orándome para que él reciba todo eso. Pero Satanás, que siempre él cree que tiene un as bajo la manga, supuestamente él, el Señor se ha arrepentido en él, le dice, sí, yo lo veo, ahí él está. Pero te fijaste. Sí, pero lo que tú no entiendes es que él te adora y él te hace todo eso, es porque tú le has dado todo y lo proteges. El enemigo entendía que Job lo adoraba a Dios porque tenía riqueza, porque tenía de todo, porque lo había bendecido y le tenía un vallado especial en cuanto a eso. Así somos muchos en la tierra. Pero ¿qué pasa? Dios es tan maravilloso y confía en su gallo de pelea y le dice, ve a donde él
y si quieres, quítale todo. Pero lo único que le dijo Dios, no lo toques. No lo toques. Quítale todo. Dios lo que quería ver era, y le decía al ángel acusador, te vas a dar cuenta que cuando él me adora de corazón. No simplemente por lo que yo le he dado. No simplemente por lo que él recibió de parte mía. Simplemente él me adora porque él me ama y tiene un corazón limpio y puro. Ve donde él y quítale todo. Y empezaron los problemas para Job. El primer problema fue, lo primero que le quitó fue toda su riqueza. Toda su riqueza. En un mismo día, así como nos sucede a veces a nosotros que tú dices, pero Dios, tú le das la batalla a tus mejores guerreros, pero te está pasando conmigo. En un mismo día aconteció que todo se fue. Se fue riqueza. Se fue la cuenta. Me chocaron el carro. Todo. Y salió un resultado ajeno a lo que yo estaba esperando. Y cuando pasa esto, en ese mismo día, se muere toda la familia. Sus hijos mueren. Todo se va. Job queda en cero. Pero ¿dónde rompe Job el primer fuetazo que le da Satanás? ¿Dónde lo hace? En todo ese proceso que vivió Job en un solo día, se quemó todo, no quedó nada. Job se arrodilló y adoró. Repitan conmigo, Job se sentó y se arrodilló y adoró. ¿Quién estamos preparados para que se nos vaya todo y adoremos a Dios? Es muy bueno orar y adorar cuando la nevera está full, cuando la cuenta no le cabe un cero más. Cuando todo está ahí, es muy bueno adorar. Pero eso, ¿sabe qué? Eso nos hace extraordinario. Eso que tú tienes, la posesión de bienes, no te hace extraordinario. ¿Sabe qué te hace eso? Ordinario, porque es muy bueno orar y adorar cuando todo está bien. Cuando todo va perfecto, cuando todo está ahí disponible, que un hijo se enfada, vaya ahí 3, 4, 5, 8, 20 millones de pesos. Ahí yo tengo una jipeta, ahí yo tengo todos mis hijos en salud, ahí yo tengo mi mamá, tengo todo. Eso no te hace extraordinario. Extraordinario te hace cuando en medio de la prueba, cuando en medio del dolor, tus lágrimas caen y tú das gracias. Ahí es que viene donde Dios te hace extraordinario, donde Él te dice a ti, no importa. Mi alma te alaba. No importa lo que estés atravesando. Ahí es que Dios te dice a ti, tú eres extraordinario para mí. Porque adoras en el momento difícil. Adoras en el momento de la dificultad. Me adoras a pesar de que yo sé que tú no tienes nada. A pesar de que la adversidad te está llegando a los pies. Por eso no te hace extraordinario tener millones de pesos. Por eso no te hace extraordinario, te hace ordinario, porque ahí es bueno orar. Es muy bueno venir a un culto y adorar aquí cuando todo está ready, como dice el apóstol. Pero cuando Dios te ve como extraordinario, cuando dice, ese es mi gallo de pelea. Mira cómo está adorando en medio de la dificultad. Mira cómo está perseverante en medio de la situación. La primera prueba de Job fue duro, porque nadie quiere ver a ningún familiar. Cuando tú tienes 10 hijos, ok, se te muere uno, quedan 9, pero se fueron los 10. Los 10, no quedó uno, nada quedó. Job empieza a atravesar dificultades, pero Dios, como dice la palabra, permite cosas para elevarte a otro nivel. Siempre Él hace lo que entiende. Sabemos que nacemos y tenemos ya un guión establecido.
Porque Dios permite que tú llegues a la tierra para un propósito. Y ese guión va a llevar un curso de voluntad de Dios, no con la voluntad del hombre. Así que la segunda prueba de Job, ya que no pudo y vio, wow, pero qué difícil este hombre que tiene un corazón tan puro y tan limpio que adoró a Dios. Pero vino la segunda prueba. La segunda prueba fue la enfermedad. La segunda prueba fue en esas llagas en el cuerpo, sarna, destruido totalmente, enfermo. Muchas veces es como decimos un efecto dominó que llega a nuestra casa. Se va esto, se va lo otro, se va aquello. Y ustedes escuchan testimonios extremadamente fuertes, pero también pongan la atención a lo que dice ese testimonio al final. Todos coinciden que Dios lo elevó a otro nivel y que se tenía 1, le dio 20 y que se tenía 20, le dio 60. Ninguno ha dicho aquí, Dios me abandonó y yo sigo aquí abandonado. No, todos los testimonios, así como la película, tienen un final feliz. Así como uno ve situaciones que dice, wow, pero ese no es fulano. Sí, ese es fulano. Porque Dios escoge lo menospreciado para elevarlo. Porque Dios es tan maravilloso que dice, si no entienden, ni no aprenden viendo a uno santo, vamos a buscar uno que es totalmente opuesto y a restablecerlo. A ver si por ahí arrancamos y empezamos a cambiarle la mente. Entonces, comienza la enfermedad. Pero Job no deja de adorar. Él sigue adorando. Y dijo una frase espectacularmente cuando perdió todo. Jehová Dios, Jehová quitó. Esa palabra quebrantó no sé a cuántos demonios que estaban alrededor de él, porque él dijo, por y este hombre, ¿será que él no entiende? Y claro que pero yo estoy haciendo algo que me permitió Dios hacerlo. Y este señor viene y dice, Jehová Dios, Jehová quitó sus hijos, ganado, finca, dinero, todo lo que había. Todo. Jehová Dios, Jehová quitó. Problema de la enfermedad, pero llega la tercera prueba. Una prueba que debemos orar constantemente. Aquellos hombres que todavía son solteros, Alvin, el caballero no sé si es soltero, todo el que esté soltero y todo el que tenga la oportunidad de encontrar una pareja adecuada a lo que Dios ha dicho, ore con entendimiento para que Dios establezca eso. Cuando llegó la enfermedad, lo primero en su tercera prueba fue que le dijo a la mujer, pero tú todavía vas a seguir en lo mismo, muérete y maldice a tu Dios. Oye, tú lo que tienes que, porque todavía estamos pasando todo esto, nos quitan todo y tú sigues adorando a Dios y tú sigues diciendo, bendito Dios. Tú lo que tienes que morirte y maldecir a ese Dios que nos tiene pasando trabajo. Entonces, hay damas y caballeros, porque es ambos, que a veces llegan a nuestra vida para caer en una situación peor. Porque ¿qué había sido de Job si se lleva a su esposa y le dice y maldice a Dios? ¿Y qué había hecho Dios y Job le dice todo lo que él quiso decirle por medio de su esposa, que es la ayuda idónea? En ese momento yo no quisiera tener esa ayuda. Yo no quisiera tener esa ayuda en ese momento, porque si nos estamos agarrando del que nos da todo y tú me dices maldícelo y todavía tú sigues forzando el mingo con esa situación que estamos pasando, lo que ella quiso fue desbaratarlo. Acuerdo del enemigo en ese momento era quebrantar a Job para que Dios vea que solamente él lo adoraba porque tenía dinero, porque le daba. En ese momento, esa señora desaparece de la escena, al parecer, y murió porque no la volví a ver más cuando estaba leyendo. Pero lo que le quiero dejar dicho con esto a los jóvenes, que oren con entendimiento. No es fortuito que a veces debemos de orar por aquella pareja que uno quiere que llegue a nuestro camino. Porque Dios tiene un propósito para cada cosa. Y Él nos muestra que de esa parte que viene esa pareja. Ahí está el apóstol Narciso, que tiene una hermosa mujer que la vimos allá en San Pedro. Y perdone que le diga hermosa porque las mujeres son bellas. Y tengo mi rubia ahí.
que ha luchado con él y ha estado constantemente con él en todo tipo de adversidad. Pero ella ha sido su ayuda idónea en la oración. Cuando estamos en dificultades, lo que debemos de tener es una persona que ore por nosotros. Aquí llega la cuarta prueba de Job. Y es la que más me mostró lo que realmente debemos de aprender de esta lectura. ¿Qué sucede? Que cuando llega esta situación a Job, Job tiene amigos, como todos. Y esos amigos empiezan a ver la dificultad de Job. Y se van a darle el apoyo. Se quedan un tiempo alejados, pero ¿qué pasa? Empiezan como muchos de nosotros, me incluyo porque a veces cometemos ese tipo de error. Empezaron los amigos a cuestionar por qué Job estaba atravesando esa dificultad. Y es aquí donde yo quiero que le presten atención a esta parte, que es donde se desata realmente lo que Dios verdaderamente quiere hacer con Job y con nosotros en este 2024. 25 ya la vuelta. ¿Qué pasa? Empiezan ellos a cuestionarse y empiezan a decir, algo hiciste tú que todo eso te ha caído a ti encima. Algún pecado oculto tienes que tener ahí, porque no es fortuito que todo se vaya en cadenas, en tiempo, todo. Algo tiene él. Y empezaron ellos a cuestionar a Job en el silencio, entre comillas, pero Dios escuchando. Y Dios mirando, diciendo, ok, sigan, denle. Y seguían martillándolo. Es que no puede ser. Se acercaban a él y le decían, pero habla con nosotros. Usted ve cuando una gente quiere, que tiene el espíritu de Nuria y de Alicia Ortega, que quiere llegar más para allá, que quiere saber, pero que el hermano que está orando en el silencio, el que está atravesando la dificultad, Dios le dice, mantente en silencio, tranquilo, que yo te voy a resolver tu problema, pero mantente tranquilo. Y siempre va lo hermano, ¿cómo está usted? El que no te saludaba te saluda, porque está viendo la dificultad, pero quiere llegar al punto de por qué está pasando esa situación. ¿Por qué este hombre tiene todos esos problemas? Una sarna, se le muere la familia, pierde el dinero, pierde todo. Vamos a seguir insistiendo. Y seguían insistiéndole a Job. ¿Cómo tú estás? Vamos a hablar. Y le daban consejos. Y hay un poema preciosísimo ahí de uno de ellos. Pero ¿qué pasa? El único objetivo de él era saber cuál fue el pecado que él cometió para tal desgracia. No era ayudarlo, porque en eso se trata la iglesia. Hay iglesias, y perdón apóstol y perdón la pastora, habemos hermanos que en vez de levantarle los brazos a nuestro hermano, lo que hacemos es juicio. Y si está en el precipicio, le dan un topecito, ya, porque termínate de ir. Y a veces dicen, no, ya es lo que tiene que salir de la iglesia, porque que son tantas cosas, y es lo que está dañando el propósito de aquí. Y no es así. Ahí que debe de venir la verdadera afirmación de lo que tú eres. Por eso Dios nos trae a veces a lugares donde realmente tú estás asentado en la eternidad, para que tu proceso comience desde cero y no comiences con atajos. Hay iglesias que te ponen atajos. Tú llegas a este punto si haces esto, pero no dejan que agotes tu proceso. Y quieren que tu proceso se borre de raíz. Usted llega a una iglesia nueva, venga, dígame qué pasó, ya eso está borrado. Como hacían antes, cuando llevaban las ofrendas al sumo sacerdote, me da 2 chivos, 2 puercos y vete, ya estamos ready. No. El proceso te eleva a otro nivel. Por eso en esta parte, la oración fue lo principal que Job aquí hizo. Aquí hubo un desastre de lo que vemos en la iglesia a diario. Por eso yo me encuentro en esta iglesia desde que yo comencé y fui a algunas iglesias. Y mi vida tenía que ser restaurada. Cada proceso que vivimos, cada situación está establecido en el reino de Dios. Aquí nadie tiene un currículum hecho para bien.
porque el que lo tiene para bien está allá arriba y murió en la cruz por nosotros. El currículum de cada uno en algún momento tiene un teléfono que uno no quiere poner de una mala referencia. No, no, ese no. Ay, mi madre. Fulano, no, fulano. Eso pasa a veces con los hermanos. Hacemos juicio, lo vemos a la persona en la dificultad. Hermano, yo estoy aquí para orar por ti. Yo estoy aquí para orar por tu corazón. Yo estoy aquí para restaurar tu familia de todo lo que está pasando en estos momentos. Yo no sé lo que sucedió, yo no sé lo que pasó, pero yo voy a orar para que eso, en el nombre de Jesús, se restablezca nuevamente. En el nombre de Jesús, uno de nosotros tiene la oportunidad de proclamar lo que quiere para su vida. Por eso Job, cuando tuvo la dificultad, él hizo su propia proclamación en medio de ese desierto que él tenía. Y dijo, yo sé que mi Redentor está vivo. Yo sé que mi Redentor está conmigo en esta dificultad. Yo sé que Él me arropa, yo sé que Él me cubre, yo sé que Él me guarda. Por eso nunca titubeó en decir, mi Redentor está vivo. Al que yo le conozco y al que me dio todo lo que yo tenía. Cada momento nosotros tenemos que enfocarnos en la oración. Y en esa permanencia en Jesús y en Dios, que Él nos da cada día. Permanecer es de valiente. Nadie decidió estar aquí. Nadie quiso llegar a la iglesia porque sí, por esa puerta. Dios te levantó y te dijo, tú tienes que ir a Kainos. Tú tienes que ir a cualquier iglesia que yo te muestre y recibir palabras de restauración. Pero Dios no permite a nosotros, lo que nos quiere pedir, permanencia. Porque en la permanencia es que se hace el guerrero. En la permanencia es que todos tenemos que decir, yo puedo, porque Dios es mi fortaleza. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando llegó ese proceso, los amigos empezaron a seguir, investigando, tratando, pero ¿qué es lo que tiene este hombre? Porque ellos mismos decían, un hombre puro, un hombre justo, algo cometió, y seguían, hasta que Dios ya comenzó y el mismo joven empezó a desmayar, a decir, ¿qué yo hice? ¿Qué pasó conmigo? Que yo no he hecho nada y yo estoy pasando todas estas dificultades. ¿Por qué? Porque en eso que vemos ahí y en este momento hay oraciones que van contrarias a lo que tú estás pidiendo. Hay oraciones que a veces tú en la casa, en tu altar, estás orando, pero hay 20 hermanos que lo que están orando por decir, revélame lo que le pasó. Revélame lo que sucedió. Por eso la mejor oración es la oración de la mañana. Esa oración que usted le dice, Padre, yo estoy aquí, gracias por darme la vida, que es la mayor ganancia. Porque cuando tenemos la vida, podemos, como dice la pastora, avanzar. Son las 10, pero podemos llegar hasta el final. Y en ese final, usted puede conquistar una alma para Cristo. En ese día. Ahí empieza Job a dar vuelta y a decir, Dios mío, ¿qué yo hice? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo fui elegido para esto? Y comienza una batalla entre él y Dios. Pero él sigue diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está aquí conmigo. Ya Dios en un momento determinado manda a esos tres a orar por él. Pero ¿qué pasa? Dios se le aparece en medio de un torbellino. De un torbellino porque en ese momento él estaba medio atribulado y ya estaba entrando en confrontación con Dios. Cuando llega ese momento que se le aparece en ese torbellino, Dios le dice, bacano, llegué, vamos a hablar tú y yo ahora. Porque ya Dios escuchó todo lo que Job ya estaba tratando de comunir, de atar cabos y buscar qué pasó. Y le dice, tú y yo vamos a hablar ahora. Y espero que me respondas.
Cuando Dios empieza a cuestionar, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo jugaba con el Leviatán? ¿Dónde estabas tú cuando yo empecé a hacer la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los mares, los ríos? ¿Dónde estabas tú cuando yo domé fiera? Hay gente que todavía piensa que fue por el Big Bang, que una explosión, que esto. Entonces lo cuestionó y le dijo, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Yo nunca te pedí a ti que me ayudes a organizar el mundo como tal. Nunca te lo pedí. Y ahí comienza Job. Y lo único que hizo fue tapar su boca y dar gracias a Dios. Tapó su boca porque no tenía respuesta de tantas cosas que había hecho Dios sin la ayuda de Él. Porque Él es todopoderoso. Dios no necesita que nosotros lo ayudemos. Dios sabe cómo llegar a cada uno de nosotros y cómo Él hará sus cosas. Quizás en un momento no te lo dará todo, pero te lo va a dar por parte, porque en cada mundo que vayas, como si fuera un juego de Nintendo, que tú vayas, va ganando un premio. Pero muchas veces nos desviamos cuando tenemos la confortabilidad en la casa, cuando ya estamos tranquilos, cuando decimos yo lo tengo todo. Yo voy a la iglesia los domingos, hago un tiempo y bye bye. Ya yo pagué. Una vez estábamos aquí en la iglesia pintando y haciendo cosas con el pastor. Y yo de relajo le decía a los muchachos, bueno, te ganaste un punto para el cielo ya y pintaste esa pared. Moviste esa silla, te ganaste un punto. Así trabaja Dios con nosotros. Cuando Dios nos da 10, 15, 20, 30, 40, 80 años, lo único que va a preguntar cuando tú llegues allá arriba, ¿qué tú hiciste en esos 80 años que yo te di en la tierra? Él no te va a decir, yo te di una jipeta, yo te di un carro. Lo que tú entiendas que tú puedas acumular, lo único que te va a decir, ¿qué hiciste tú con lo que yo te deposité para que tú traigas almas aquí en el cielo? Y llegó esa situación donde estos tres caballeros, ya Dios se le presenta a ellos y le dice, ¿sabe qué? Yo mandé a ustedes a que fueran a darle aliento al hermano. Y ustedes lo que hicieron fue malgastar el tiempo averiguando qué pasó con él. ¿Qué pasó? ¿Qué cometió? Entonces Dios empezó a hacerse sentir mal y hacerle entender a ellos que lo que hicieron fue totalmente opuesto a lo que él quería que hicieran con Job. Cuando llega la situación, aparece un cuarto amigo. Ese cuarto amigo, llamado Eliú, fue donde él y le explicó y habló con él y le dio palabra, pero tampoco oró como debía de orar. Estaba tratando también de buscar qué pasaba con esa persona. Donde se llena ya la situación y donde todo hace sentido a lo que yo estuve escudriñando y lo que Dios me reveló, que ahí donde fue que me quebranté y entendí que ahí es que está el sentido de esa historia, que es una historia bastante antigua del Antiguo Testamento. Fue cuando ellos no hicieron lo correcto, no oraron. A veces nosotros no oramos con entendimiento. A veces tiramos palabras al aire y pedimos por tantas cosas que no están en el propósito de Dios, que nunca va a llegar. Por eso le puse esa lectura al principio. ¿Qué hacemos? ¿Orar para qué? Para malgastar lo que estamos pidiendo. Te puede ayudar en el momento, pero no está en el propósito de Dios. Y cuando Dios ya se molesta con ellos y le dice, llévenle ahora 7 cosas, llévenle todo lo que él perdió, llévenselo y hagan holocausto con él, que era sacrificio en ese momento. Y vayan donde él. Y todavía Dios es tan especial que Dios sabe el gallo de pelea que tiene. Y le dijo, y yo sé que mi hijo va a orar por ustedes. Eso pasa con nosotros cuando a veces entendemos que un hermano cualquiera no tiene la capacidad de orar por ti, que un pastor, que un apóstol no tiene la capacidad de orar por ti. A veces no es para acuchillarte, a veces no es simplemente para que ore por ti.
Ese es el trabajo que nosotros debemos de hacer. Y Dios todavía tuvo esa capacidad de decirle, yo sé que Él va a orar por ustedes. Inmediatamente eso fue, y ellos fueron donde Él. Job no le preguntó por qué fueron o qué pasó, que ellos estaban juzgándolo. Él nunca habló en ese tiempo, se mantuvo callado. Y cuando le llevaron eso, empezó a orar por ellos. ¿Qué significa eso? Que la oración y la bendición no se la va a dar Dios a los 3 amigos y a los 4 amigos. Esa bendición que tú pides en oración, ¿sabe quién la recibió? Job, al triple, al doble, y le duplicó tantas cosas cuando él hizo ese gesto. Le duplicó tantas cosas que dice la palabra que las hijas eran tan bellas en el mundo entero. Y le dio 10 hijos, le dio cantidad de cosas, le duplicó tanto la fortuna, porque Job inmediatamente llegaron, no le preguntó a ellos a qué ustedes vienen, si ustedes lo que hicieron fue empezar a juzgarme y empezar a averiguar, porque Dios confiaba en el corazón. Dios confiaba en el corazón de Job. Dios sabía que él era una persona que tenía permanencia en él. Dios sabía que Job no lo iba a defraudar. Por eso le dijo a Satanás, arranca, lo único que te pido, no le mates, no le ponga la mano. Así hace Dios con nosotros. Dios nos pone a veces situaciones para ver de qué estamos hechos. De qué estamos hechos realmente. Si recibimos una corrección, si recibimos una palabra que viene de parte de Él con tranquilidad, con mansedumbre. No le buscamos esa quinta pata que buscaban los amigos diciendo, ¿por qué me dijo eso? Porque nadie pone palabra, Dios no pone palabra en nadie por así. A veces yo estoy detrás allá en lo último y llega una persona a predicar y hay 20,000 personas aquí adelante y me hacen allá a ti. No es algo que tú dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no miro para allá? Y a veces que tú andas como la cámara, así mismo, cuando hay una cámara que caminan sola, ella me sigue a mí y yo me voy escondiendo. Muchos de nosotros hacemos eso. Que no venga donde mí. Que no me diga lo que yo estoy esperando que me digan. Pero Dios es tan especial que dice, a ti fulano, y a veces le dice con nombre, a ti fulano, dice Dios esto, esto y esto. Pero llegó ese proceso de él cuando Job empezó a orar por sus 4 amigos. Y Dios, como dice ahí la palabra, le duplicó lo que Job tenía. Muchas veces nosotros empezamos a ver cosas totalmente diferentes a lo que Dios ha dicho de nosotros. Y empezamos a cuestionar a Dios y a decir, Dios, pero yo te sirvo, yo hago ayuno, yo me voy para el monte, yo hago de todo. Y yo cada día más estoy más lejos de lo que tú me has dicho. Yo cada día más estoy viendo que las cosas van en contra de lo que tú has dicho. Pero ahí cuando Dios se presenta en ese torbellino, que es un torbellino, yo le entendía que dice, vengo y arraso contigo, te quito todo lo que tú estás pasando y ahora te elevo. Pero tenemos que estar haciendo oración constante, pero oración con el entendimiento. Sirviéndole a Él en donde quiera que vayamos. No importa donde tú te encuentres. No sé cuál es tu dificultad, si es económica, si es de pareja, si es que tú estás pasando lo que tú estás pasando. Se lo digo porque yo he pasado muchas. La vida me cambió para esta fecha, un noviembre. Porque mi esposo y yo orábamos para que no llegaran unos famosos papeles que ella iba a recibir de irse para Estados Unidos. Y le dábamos gracias a Dios, bueno, eso no va a venir ahora. Olvídate de eso. Mi esposa con 8 meses de embarazo. Mi primera
bendición dentro de la iglesia. Nuestro primer regalo de Dios por nosotros hacer quizás dar el paso de seguirle, por nosotros ponernos en la brecha y pararnos y decir, nosotros le creemos a un Dios vivo. A pesar de las dificultades que mi esposa tenía de salud para procrear o para tener un hijo, porque ya tenía uno, pero se le presentaron dificultades que a la mujer a veces se le presentan. Empezó esa batalla tan feroz con nosotros que hasta mi esposa en algún momento dudó. Y fíjense que el enemigo trabaja como él a veces entiende para hacernos quebrantar. Y fíjense qué sucedió. Mi esposa se hizo una sonografía. Cuando fue a la sonografía, el muchacho le dice, no, pero está preñadísima, ahí está todo. Y mi esposa contenta, me hace una sorpresa, perfecto. Pero seguíamos, ¿sabe cuando una gente tiene una duda? Y mi esposa es, y la respeto, y vaya amor, porque comencé a ver lo que Dios, cómo la usa en sueño a ella. Y ella me decía, yo no me siento como que estoy embarazada. Pero a todo eso tenía lo que votan las mujeres al principio. Todo eso, wow. Y dice mi esposa, mira, yo voy a hacerme otra sonografía. Vamos para el mismo sitio a hacerme la sonografía. Llegamos al sitio, la atiende otra sonografista. Cuando hacen la sonografía, dice la muchacha, por aquí tú no tienes nada. ¿Quién fue que te dijo eso? Aquí no hay nada. ¿Qué? No, que no hay nada. Cuando mi esposa sale de ahí adentro, llegó el viejo hombre a mi vida. Digo, ¿dónde está ese tipo? Yo lo que quiero encontrarlo. Yo quiero saber quién es ese pana. En fin, que me fui molesto, me fui mal, porque yo decía, ¿pero qué pasó? Y mi esposa llorando en el camino. Y en una ella dijo una frase. Y yo le dije, no, cuidado. No, amor, no haga eso con Dios. Dios lo va a hacer cuando nuestra fe se establezca en coinonía. Una vez llegamos, nos daban en todas las iglesias, le daban palabra, tu milagro está, tu milagro está, tu milagro está. Y le digo esto para que ustedes entiendan cómo obra Dios cuando nosotros entramos en oración con el entendimiento. Llegamos al último culto que fue allá en la bandera, pastora, y le dicen ahí ya a mi esposa, tu milagro está ahí. Mi esposa se para en una plaza, un día que vamos para la playa con mi mamá que vino de Estados Unidos, se para en la plaza, a hacer otra cosa en la plaza y le dice una voz, entra y hazte una prueba. A todo eso a mí me habían dicho, tienes que hacerte una prueba de esperma porque tú estás feo. Y yo, pero que yo tengo 2 hijas, yo no, ¿cómo que yo me voy a hacer una? Digo, no. Me dieron un potecito, el muchacho me dijo, mira, te ayudamos aquí, lo que sea. Digo yo, no, mire, bueno, sí, está bien. Y Madeline ahí. ¿Cuándo es que tú te vas a hacer la prueba? ¿Y cuándo es que tú vas ahí? ¿Y cuándo es que tú vas ahí? Hasta que una mañana yo me levanté y yo le dije, yo le creo a un Dios vivo. Yo le creo a un Dios vivo. Agarré ese pote y le di un zumbón. Nada, seguimos orando. Pero ya todo, yo estaba maquinando cómo yo iba a llegar al punto donde yo tenía que buscar esa prueba. Incluso hasta pensando en un amigo mío estaba yo. Oiga hasta dónde el enemigo lleva a uno. Porque ya yo estaba dudando de mí. Yo no quería pasar por ese proceso. Yo quería buscar otra gente que tuviera normal, y que supuestamente, llévamela, nos juntamos y la ponemos. Que es lo que ellos van a ver el conteo. Oiga dónde me lleva el enemigo a nosotros hacer cosas a veces para llegar a ese punto porque te sembraron una semilla de duda. Bueno, le dije yo le creo a un Dios vivo. Y seguíamos. Llegamos a ese culto y ahí le dijeron, ahí tu milagro está. Llega a la plaza, ella va a tirar unas copias y le dice una voz, entra y hazte una prueba. Y le dice ella, pero Dios, otra vez tú me vas a poner lo mismo. Y empezó a llorar. Y otra vez, no. Entra y hazte una prueba. Cuando entra la muchacha, hay una sola persona y está yendo a una adoración. Se hace su prueba, nos vamos para la playa, estamos con mi mamá, Usted sabe que esas pruebas llegan 2 horas, 1 hora, a veces hasta se la hizo de sangre para que sea más exacto. No llega la prueba. Después no mucho, llega la prueba. Ella se queda callada, se lo comenta a su pastora.
que a veces le envidiaba su relación con su pastora, porque todo era la pastora. A veces muchos no queremos doblarnos y tenemos miedo. Pero Madeline tiene esa lealtad, primero de parte de Dios, porque también hay una frase que la pastora dijo: el día que tú sientas que tú eres amiga mía, hasta ese día dejamos de tú y yo convivir. Yo soy tu pastora. Indire la otra persona, pero otra cosa. Y le explica, pero ella no quiere. La pastora dice: vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un plan. Y vamos a decirlo cuando ya todo esté hecho. Porque Dios no falla, eso va a estar ahí sí o sí. Y llegó la prueba, señores. Mi esposa positiva embarazo. Isabela está allá en Estados Unidos, va a cumplir un añito ahora en diciembre. Esa es nuestra primera bendición. Yo tengo 3 bendiciones más. Pero la que nosotros encontramos en la iglesia, en medio de una batalla fuerte que se nos estableció para que Isabela no llegue. Ustedes no se imaginan hasta qué punto ha llegado eso. Que en el propio parto, mi esposa se vio al borde de la muerte. Y aquí llegó una persona y dijo: y ella tiene ángeles cuidándole. Ángeles que la van a cuidar en su proceso. Y mi esposa no me dijo nunca que le tuvieron que poner sangre, que le cortaron la placenta junto con la niña, y muchísimas cosas atravesaron. Para que usted vea hasta dónde llega el enemigo. Pero a veces Dios le dice: yo sé con quién yo cuento. Yo sé quién es Madeline y yo sé quién es Héctor. Dale para allá. Olvídate que ella no se va a doblar. Aquí hay gente que salimos huyendo en la primera prueba. Yo, míralo ahí, yo me metí a la iglesia y todas estas cosas que me están pasando ahora, yo me voy. Lo dejo, cuídense. Fue y le dejé su cosa ahí. Así pasa con nosotros a veces. A veces nosotros, cuando llegan las dificultades, entendemos que es para salir corriendo. Y es todo lo contrario. Eso que hizo Job de orar por aquellos que fueron su cuchillo, que fueron aquellos que le estaban diciendo: este tipo hay que descubrir qué fue lo que él hizo. Te descubrimos, como dice el reel que anda por ahí. Pero él no. Él lo recibió con ese amor y dijo: yo voy a orar por ustedes. Inmediatamente él oró, recibió doble bendición. Doble bendición. Porque el que ora por otros no está orando para que la bendición le llegue a otro, es para que le llegue a uno, porque uno es que está orando. No crean que eso es transferible. Tu bendición es lo que tú le pones al Padre delante ahí, le dice: Padre, mira, yo estoy orando por esto, por esto. Si está en los propósitos de Dios, Dios te los va a dar en el justo momento que Él indique. No hay forma de variación. No hay forma. Ustedes han visto gente que han sido delincuentes, atracadores, matones. Y si Dios dijo: ese va a predicar la palabra, llega a los pies de Cristo. Porque que no hay variación. Al momento de tu nacer, al momento de entrar el esperma, ya Dios está haciendo lo que Él tiene que hacer. Ya Dios está transformando ese lugar. Por eso nosotros debemos de orar con entendimiento y cambiar la atmósfera, a pesar de que hay muchas oraciones en contra. Bendito sea el nombre de Dios, porque a veces esas personas nosotros tenemos que orar para con ellos. Porque todas esas cosas en contra que oran, ¿sabe qué? Se queda ahí. Y nunca avanzan en el reino. Tú dices: pero fulano tiene 20 años en el reino y sigue igualito. Sigue igual, no avanza. Porque él está orando para que eso no llegue, para que me dé. Dame, como dice la pastora: dame. Y yo no estoy dando nada en sacrificio. ¿Dónde está la palabra que tú le dices al hermano: Dios te bendiga? Todo lo que estás atravesando tiene un propósito. Yo no quiero que nadie me vea con tristeza. Si llega la tribulación, si llega la dificultad, porque esto es carne. Dios dejó un cuerpo hecho carne y vino por eso cuando fue a la cruz. Pero Dios dijo una frase en la cruz que rompió con todo. Cuando muchos pensaban decir: bueno, este es el Hijo de Dios y yo sé que va a ser un lío aquí. ¿Me puede dar un poquito de papel toalla? Y Dios lo que único dijo fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada uno de nosotros está enfrentando en estos días una batalla sin cuartel. Vemos guerras, vemos dificultades,
vimos Oh, pandemia, venimos viendo de todo, un poquito matrimonios para allá. rotos. Yo decía de burla a veces, yo creo que en el juzgado a veces ponen películas de cuándo fue que ¿Sí? casaron, porque la gente no se está casando. ¿Saben por qué? Porque la gente piensa en lo económico. Cuando se junta y dice, bueno, me caso, dividí, Sí, Señor porque yo Jesús. luché tanto. Gracias a No, Dios. vamos a quedarnos así. Total, un papel no Gracias a dice Dios. nada. Esa es la frase que te dicen mayormente Papel los hombres. Y la mujer se dice empodera y dice, no, yo no me voy a meter con nadie, que yo soy yo. todo. Yo soy yo. Angelina, tu Yo micrófono hago lo está mío, abierto. compartirlo con un hombre, mentira. Y mencionan mentira del diablo, dice. Entonces, de ahí es que viene que nosotros tenemos que entender que la Ay, ¿qué te pasó? permanencia en Cristo va a traer frutos a la corta o a la larga. No importa donde tú te vayas. No importa donde tú te escondas. No importa si tú emigras de aquí del país o te vas a otro estado, a otro lugar. La permanencia en Cristo traerá frutos. Y se lo digo porque aquí si nos ponemos a cuantificar cuán grande ha sido Dios con nosotros, usted no tiene cómo pagar eso. Como dijo la pastora al principio, nadie tiene cómo pagarle a Dios. El solamente decir en la mañana, gracias porque desperté, es solamente, ahí ya nosotros tenemos una deuda eterna con Dios. El solamente dejarnos permitir llegar hasta aquí a la iglesia y congregarnos todos como hermanos, ya es una ganancia para Cristo. Por eso el corazón de Job nunca se dobló. Porque él decía, mi Redentor vive. Y yo sé que Él está aquí conmigo en medio de la tribulación y en medio de la prueba. No hay forma que la prueba permanezca en usted totalmente. En algún momento tu corazón tiene que quebrantarse y decir, Dios mío, dime, yo estoy aquí. Ya, conmigo lo que tú quieras. Inmediatamente tú proclamas con tu boca que ya tu corazón le pertenece a Él, inmediatamente las bendiciones empiezan a fluir en ti. No hay nadie que se ha escapado de la mano de Dios. No hay una persona que ha dicho, Dios me tiene de esta forma y Dios no me dará lo que yo ando buscando. Inmensidades de testimonio que vemos a diario de personas que Dios lo ha levantado del lecho de muerte. Enfermedades catastróficas que le han dicho, usted no vive más, le quedan días de vida. Personas que dijeron, nunca vas a tener un hijo. Cosas que han sucedido en la tierra que han visto, como la pandemia, que se detuvo el mundo por un momento y mucha gente empezó a buscar a Dios. Y eso lo hace Dios para saber cómo está tu corazón en medio de la tempestad. Cómo tú estás alineado a los propósitos que Dios ha dicho para ti. Por eso la permanencia es lo que va a determinar tu fuerza aquí en el reino. Vuelvo y le repito, solo los valientes arrebatan el reino de Dios. No es fácil cuando todos estamos aquí dentro. Nadie ha dicho que ha sido fácil, quizás. Pero sí le voy a decir lo siguiente. Dios ha hecho conmigo muchas cosas. Y yo le estoy altamente agradecido. Quizás no en la proporción que Él quizás tiene para mí. Porque hay muchas cosas que todavía tengo que ir enderezando. Ir cultivando cada día. Primero le agradezco a Dios porque tengo una iglesia que en mis oraciones no le pido ensanchamiento en cantidad, sino le pido ensanchamiento en el amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. De nada vale que tengamos miles y miles de personas en una iglesia cuando están totalmente alejados del propósito de Dios. Y aquí todos nos conocemos indistintamente. Sabemos que cada uno porta una esencia divina porque Dios no hace cosas a lo loco. Aquí todo el mundo tiene una esencia que está establecida en el cielo. Solamente tú con tu boca, proclamando lo que tú y lo que Dios ha dicho para ti, puedes romper con eso que Dios te va a dar y con la bendición que Dios te va a dar. Por eso yo te digo a ti todos los días y le pido a Dios, Dios ensancha nuestra iglesia en el amor de Cristo. No permita que nuestra iglesia crezca
en volumen de cantidad de personas, porque cuando crecemos en volumen nos perdemos de muchos procesos que nos van a edificar a nosotros mismos. No hay forma de que una gente pueda ver los procesos de 20,000 personas, porque la mente no le va a dar. Ahora, cuando somos un grupito, que decimos, wow, ¿y ese no es Alvin? Sí, ese es Alvin, el hermano mío de Kainos, que Dios le dio una profesión para que él exalte el nombre de Dios. Ese no es Robin, el arquitecto de Dios. Esa no es Yormeri, la que está en la televisión haciendo fama. Porque Dios quiso que ella primero se procese. Esa no es Ortega, que está ahí. Oh, por ese Ortega defendiendo un caso. Todo el mundo tiene un propósito. Y si cada uno tenemos el beneficio de ver ese propósito y esa restauración que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, Dios es maravilloso por eso. Por eso cuando escuché el testimonio del apóstol, de donde venía, y tantos testimonios que uno a veces no le ha llegado ni siquiera por la mente, uno dice, ¿verdad que Dios transforma a la gente? Porque habemos gente que ni sabíamos conversar. Y cuando suben aquí, Dios le da palabra para que puedan decir, Dios mío, Padre amado, y ese no es fulano, el que no sabía de letra. Y ese no es fulano que decían que no iba a servir. Así que yo le pido cada día que sus oraciones sean con entendimiento y que sean con permanencia en lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Yo no sé bajo qué situación está tu familia, pero sí yo lo que sé es que cada uno de nosotros tiene la potestad, en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús, de romper con aquello que alguien ha osado de decir que usted no va a lograr. Aquello como 3 amigos, o esos 4 amigos que dijeron, no, Hot hizo un lío y hay que dejarlo que se lo coman. Ore por esas personas. Veremos muchos. Dice la palabra que muchos serán los elegidos. Muchos. Veremos muchos hermanos que tú miras al lado, pero ¿dónde está fulano? Se fue. Porque no tuvo permanencia en Cristo. Como decimos en el mundo popular, quiso correr más que la bola. Y es imposible que tú quieras correr algo que tú impulsas con fuerza. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todos tenemos un propósito en la tierra. El mío ahora es estar lejos de mi familia. Mi esposa está en Boston y quizá ella está allá, pero nuestras oraciones están unidas. Eso no tiene que tener visa para orar. Eso no tiene que tener residencia ni ser ciudadano. Mi esposa me pidió los otros días, ora por mí y oramos. Cada familia tiene un propósito en esta fecha, que es una fecha donde usted ve personas que antes lo veían usted por encima del hombro. Que antes, si había uno que cogía la cosa y decía, escondan la cartera que fulano anda ahí. No. Este es el momento de donde no solo es la Navidad, porque la Navidad pasa. Y ustedes se fijan que cuando llega enero, la gente se vuelve. Este es el momento de nosotros unir y unificar esas oraciones en aquellas personas que están atravesando dificultades. Primero por nosotros, porque primero debemos pedir por nuestra familia. Pedir por nuestra familia. Y pedir por aquellos que aún han dicho, no, Dios no lo va a hacer. Dios sí lo va a hacer. No es algo que usted está aquí porque sí. Todo el que se levantó y está aquí, algo va a recibir. Poco o mucho va a recibir. Por eso le pido a Dios que cubra y guarde la casa siempre, y guarde a mis pastores y guarde a mis hermanos. Yo siempre digo que cuando la pastora y el pastor yo lo conocí, yo pensé como los 3 amigos, esa gente tiene dinero. Esa gente son más de los pastores que tienen dinero y que andan ahí lucrándose con la gente. Y cuando yo llegué a esa casa, lo primero que vi fue la humildad de la pastora. Y el pastor, yo dije, wow, por eso es que no se puede emitir juicio. Y como familia no han abrazado tanto. Hemos escuchado cosas que no nos gustan. Hemos visto que la presencia de Dios nos ha arropado en medio de la dificultad.
Yo mismo he atravesado situaciones que el enemigo ha querido envolverme en esa tristeza que a veces no entiendo, pero a veces digo, pero ven acá, si esto tiene un propósito y esto tiene una situación, yo la voy a enfrentar. Yo estoy aquí delante de ustedes con mi familia alejado, pero lo único que no puedo permitir es irme de la presencia de Dios. Eso es lo único que yo le pido a Dios, que nunca me quite. Porque yo en la mañana lo primero que hago es levanto mi brazo y digo, gracias, Señor. Estoy aquí ready. Mientras más directo tú seas con Dios, más la respuesta será para ti. No use palabras rejugadas. Estoy aquí, ¿qué es lo que? Es así. Busquemos que nuestra permanencia en Cristo sea real. Que nada ni nadie nos quebrante y nadie ponga palabras en nuestra boca o en nuestros pensamientos que no vienen de parte de Él. Por eso, al finalizar, quiero decirle estas palabras que Dios ha dicho. Dios restauró la fortuna de Job. Da el doble de lo que tenía anteriormente y le bendice con una vida larga y próspera. Este cierre que le voy a dar enfatiza la idea de que a pesar de las pruebas y los sufrimientos, la fe de Job y la integridad pueden culminar en restauración y bendición. La soberanía de Dios, el ministerio del sufrimiento humano y la importancia de la fe y la perseverancia, a veces, incluso en los tiempos de adversidad, nos dará a nosotros esa recompensa que buscamos. Aunque puede ser difícil comprender las razones detrás del sufrimiento, hay un propósito divino que puede ser más grande de lo que podemos ver. Hermanos y hermanas, no vean la dificultad como una adversidad. Vean la dificultad como algo que lo va a elevar a otro nivel dentro del reino. Sigamos unidos en oración por aquellos que han decidido alejarse del camino. Sigamos unidos en oración para aquellos que han decidido quizás voltear la mirada. Sigamos orando por aquellos que todo el tiempo entendemos que Dios no lo va a hacer. Oren por esas familias que están divididas. Oren por los matrimonios. Oren por nuestros pastores. Oren por nuestra iglesia. Bonito sea que todos tengamos una iglesia al lado de nuestra casa para levantarnos y cruzar para la iglesia. Pero tenemos que desplazarnos porque Dios así lo quiere. En ese trayecto Dios le puede revelar bastantes cosas que quizás usted viviendo al lado de una iglesia no lo puede hacer. Yo le pido de todo corazón que Dios siga ensanchando nuestra casa, ensanchando nuestra familia. Le pido por mi familia, por mis padres, por mis hermanos, por mis pastores, por todo aquel que tiene una palabra para aquellos que necesitan establecer esa voluntad tuya aquí en la tierra. La palabra dice que nunca Dios no vendrá hasta que todo el mundo haya escuchado de Él en cualquier rincón del mundo. Te pido por aquellas situaciones que van de venir, aquellas cosas que nosotros no tenemos planificado que van a venir para nuestra vida, aquellas dificultades que no sabemos que van a llegar. Pero te pido que tú, Señor, con tu manto especial, con ángeles de alto rango, puedas, Señor, cuidar la humanidad completa y establecer paz, que es lo que necesitamos en medio de la dificultad. Así que yo te pido, Padre, que tú vengas delante como siempre lo has hecho y me sigas dando, Señor, el entendimiento necesario para yo poder seguir avanzando contigo, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, establezco que cualquier situación en este día de hoy, ya no más recibiré lo que es tristeza ni dolor. Aquellas personas que están pasando por momentos difíciles en su familia, Padre, restablécele su mente. Cúbrelo, Señor, con tu escudo especial. Cúbrelo con tu yelmo, Señor, en la cabeza para que ningún pensamiento
tenga cabida, Señor, en ellos. Ningún pensamiento que no venga de parte tuya se establezca en ellos, Señor. Gracias, Padre, porque me usaste como vaso, Señor. Porque me has dado la oportunidad de estar aquí arriba, Señor, cuando quizás yo estaba en el mundo, no podía expresar lo grande que tú has sido para nosotros, Señor. Por eso te pido, Señor, en esta mañana del día de hoy, cubre a aquellos hermanos que aún se encuentran, Señor, en la cautividad, Señor, diciendo yo no puedo, Padre, diciendo a veces cómo puedo hacer ese proceso, cómo puedo romper con esa cadena que estoy pasando, con esa dificultad, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí, Señor. Y aquellos que decidieron dar el paso de seguirte, Señor, síguelo ensanchando, Señor, síguelo cubriendo con tu vallado especial. Y que tú, Señor, seas el camino y la verdad, la vida en su familia, en todo lo que emprendan, Señor. Dale el discernimiento para entender cada proceso. Cada proceso tiene un propósito en el reino y nos elevará a otro camino, Señor, a otra situación que nosotros vamos a ver ahí, Señor. Y nos vamos a abrazar cada uno diciendo gracias, Señor, porque tú estás aquí. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, damos gracias. Gracias.